el día a día de estas personas era una realidad, desde luego, muy dura, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista disciplinario. O sea, al final era una jornada laboral que podía ir, dependiendo de invierno o verano, pues desde las 8, 10 o 12 horas de trabajo duro, trabajo fundamentalmente físico, de pico y pala, con muy poca tecnología, abriendo la montaña. En cuanto a lo que serían las víctimas mortales de esta carretera, bueno, pues hay contabilizadas varias, pero también hay un problema con la documentación, ¿no? Murió gente ahí, en la carretera, murió gente debido a las condiciones y también debido a las represalias, intentando escaparse, ¿no? Y bueno, vistos estos condicionantes, pues lo que tenemos es una diversidad de reacciones por parte de la gente, ¿no? Gente que por simpatía hacia la causa antifranquista, por oposición hacia la dictadura, pues enseguida desarrollaron estrategias de solidaridad, ¿no? Y estas estrategias de solidaridad pues podía ser sobre todo darles comida o darles algo de ropa. Y bueno, pues por otro lado también había gente que hacía la vista gorda, que no quería saber nada y que se aprovechaba también de la situación, ¿no?